Déjeme enlazarme en estos momentos vía Skype con Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y obviamente colaborador de este espacio Sin Censura, para hablar de Víctor Trujillo o de Broso, de este, permíteme decirlo así, Jorge, de este pinche mercenario. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días, te mando un abrazo. Hola, buenos días, Vicente, y buenos días a todos los que te escuchan, a todos los que están ahí contigo. Pues sí, es un mercenario, como bien lo mencionas, Víctor Trujillo Broso. Estaba escuchando lo que han mencionado. Y sin duda aquí hay un elemento que yo creo que hay que contextualizar, el papel que ha jugado Broso y que creo que es parte de lo que significa Latinus y del papel que también se le ha impuesto a este medio de comunicación o a este intento o proyecto, ¿no? Broso, como se ha mencionado, pues gozaba de cierta credibilidad, ¿no? De cierta, hubo un tiempo en que fue crítico al sistema, ¿no? Cuando todavía incluso estaba en Imevisión, pues él era un poco fresco, ¿no? Su humor. Posteriormente hizo programas que le dieron a la televisión mexicana, que estaba como muy anquilosada, le dieron un poco de cosa distinta, ¿no? De este payaso que era cómico en un principio y que después empezaba a comentar la parte política, empezaba a comentar, digamos, los elementos de la política mexicana. Y entonces, pues gozó de cierta credibilidad, ¿no? De cierta simpatía de varios sectores sociales. Posteriormente, viene su salida de los lugares donde estaba, pasa a Televisa y ahí pierde una cosa muy terrible, que era esta parte de la credibilidad, pero además se presta, y esto hay que recordarlo, se presta para esto que se llamaran los videoescándalos en 2004-2005, en donde René Bejarano, que pues ya sabemos todo lo del video y todas estas cosas de Carlos Ahumada, está en los estudios de Televisa, en una entrevista, digamos en el noticiero, después sale de esa entrevista y va con Broso, y Broso es el que da, digamos, la premisa de esos videoescándalos, ¿no? Entonces, todo esto después se supo que era algo completamente planeado, que había un complot y que Víctor Trujillo, en este caso Broso, pues había participado. Y ahí empezó como una especie de decadencia. Durante muchísimos tiempos le fue, digamos, a la televisora Televisa y a todos los que manejan esta televisora un poco útil, y cuando llegó el momento pues ya decidieron empezar a cerrarle los espacios, empezar a hacerlo poco a poco más a un lado, ¿no? Después viene ya Víctor Trujillo, pues sin credibilidad, digamos, con una, pues prácticamente algo ya como muy visto, no muy hecho, un humor muy predecible, y una forma de comentar las noticias también muy predecibles, quedaba pues ya una especie de cero a la izquierda, ¿no? Tenía un programa muy pequeño, cada vez era como más difícil de que la gente lo escuchara, y entonces cuando llega a la presidencia Andrés Manuel, estoy en este sentido de que Latinus se forma como el medio de golpeteo en contra de Andrés Manuel, fuera de las televisoras, para competir, digamos, en redes sociales y en estos nuevos espacios, y escogen a un personaje muy importante, que es Carlos Loret de Mola, y junto a él, a Broso, ¿no? Entonces pasa Broso a ser parte de este andamiaje de Latinus, para establecer este golpeteo al gobierno de Andrés Manuel, que digo, uno, pues tienen derecho ellos a hablar, tienen derecho ellos a expresarse, pero aquí el elemento que me parece que es más importante y que es el que necesitamos criticarlo y evidenciarlo, es que no solamente son las agresiones que hizo Broso al llamar pinche presidente a Andrés Manuel, sino la forma en cómo construye esta mentira. Lo que él menciona en este sketch, antes de presentar, hay que recordar a los moneros, digamos, de la derecha, en ese programa, lo que hace él es difundir una información, y dar como a entender que el gobierno de Andrés Manuel está o va a usar con fines políticos la vacunación. Y entonces dice, ahí antes de mencionar lo del pinche, menciona esta parte, como diciendo que Andrés Manuel utilizará la vacuna con fines políticos para que Morena gane las elecciones del 2021, lo cual a mí me parece que es una cuestión enteramente aberrante. Una,
y es aquí donde viene. Víctor Trujillo no es ninguna persona que no sepa. Víctor Trujillo es una persona que entiende perfectamente todo, que sabe cómo está la cuestión de la vacunación. La vacuna apenas está surgiendo, apenas Pfizer es la única que se ha aprobado, hay otras vacunas. Seguramente pronto irá la población mundial, la población en todo el planeta irá vacunándose, pero en este momento es una pequeña parte la que se va a vacunar y va a ser un proceso de medio año, de un año incluso, para que esta vacuna pueda llegar al mayor número de personas. México ha hecho un esfuerzo verdaderamente gigante para colocar y para, digamos, comprometer vacunas de varios laboratorios, no solamente de uno, no solamente de Pfizer, sino de otros laboratorios, y entonces ha hecho esfuerzos, y no solamente eso, sino ha hecho esfuerzos también económicos para comprar estas vacunas, porque las vacunas, pues no son solamente, mándame las vacunas, sino que es un precio el que se pone, y claro, las farmacéuticas van a recibir estos recursos. Entonces, es un esfuerzo enorme el que se ha hecho, es un esfuerzo verdaderamente gigante el que se ha establecido con el gobierno de Andrés Manuel, en lo que representan los miles de millones de pesos para hacerse de las vacunas, de las dosis de Pfizer, que son dos, y de otro tipo de vacunas que pronto van a estar circulando a partir de que se empiecen a permitir y de que queden todas las pruebas. Y entonces llega esta versión que el encargado de empezar a difundirla es Broso, que es ahí donde me parece más patético, de que AMLO va a utilizar esta vacunación con fines electorales, y me parece lo más ruin que se puede hacer, porque Víctor Trujillo y Broso saben perfectamente que eso es una gran mentira, saben perfectamente que eso es ruin, y a pesar de ello, ellos cumplen con esa labor, ¿no? O sea, y entonces ahora Broso está como pagando, ¿no? Todo lo que ha significado que se rescate nuevamente del olvido en donde estaba, digamos, mediáticamente o en cuanto a la opinión pública, y me parece una cosa verdaderamente ruin, además de las agresiones y del lenguaje que utiliza con Andrés Manuel, pero sí esta parte que es muy, muy, muy ruin de decir, no, señores, o sea, ellos van a utilizar la vacuna con fines electorales cuando todos los días sabemos y nos hemos informado y existen las pruebas de que el gobierno de Andrés Manuel ha hecho de verdad esfuerzos enormes para lograr que México sea el cuarto país al cual van a llegar o están llegando, van a pronto a suministrarse vacunas, y que se han hecho ahorros enormes para ese fin, y que vengan ahora ellos a decir que todo va a ser una cuestión electoral. Me parece una cosa muy ruin y una cosa que sí hay que criticarla de una forma muy clara y evidenciar y desnudar esta actitud, ¿no? de Broso y especialmente de Víctor Trujillo, que bueno, pasa ahora así como si fuera un gran crítico, pero en realidad lo que es, y como lo mencionaba un tuit de Pedro Miguel hace unos días, muy acertado, pues es un verdadero mercenario. Oye, Jorge, y bueno, yo no soy el más indicado para rasgarse las vestiduras por un pinche presidente. Ojo, me refiero a la frase que dijo Víctor Trujillo, porque yo le menté la madre en su momento a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox. Esta boquita ha escupido sapos y culebras, pero el punto es que no se lo merece. En mi apreciación, no se lo merece, porque además usan la descalificación para tratar de poner sobre la mesa los intereses estos de los privilegiados. ¿Cómo se les ocurre? Pues yo insisto con esto, ¿cómo se les ocurre no poner a la venta las vacunas? ¿Cómo se les ocurre hacer esta vacunación universal y gratuita? Puta, ¿qué no han entendido que tenemos millones de pobres y otros tantos millones en la extrema pobreza? Que aquí no es por unos o por otros, es por todos. Ese es mi punto, Jorge, ¿no? Sí, y fíjate que bien lo mencionas, esta parte, este discurso de decir, ¿por qué si yo tengo dinero no me puedo vacunar? Me parece, además de ser un discurso muy mezquino, me parece que es un discurso que evidencia que no estamos comprendiendo prácticamente nada de lo que está sucediendo, o que no están comprendiendo prácticamente nada. El elemento de la vacuna es un elemento que es importantísimo y que lo debe regir el Estado, porque si no sería verdaderamente caótico como se está estableciendo. Y claro,
Puede ser que haya mercados negros de vacunación, eso lo podemos hacer, pero es muy claro que debe de haber algo que rija, y que no solamente lo rija, sino que lo establezca como una política en una pandemia que no habíamos tenido, no habíamos vivido esta generación, y varias generaciones no lo había vivido, y no en las magnitudes en las cuales se está viviendo, ¿no? Entonces, establecer esto como yo, ¿por qué no me puedo vacunar si yo tengo el dinero para comprar esa vacuna y me importa poco lo demás? Pues es, además de muy mezquino de parte de este discurso, también es como comprender poco cuáles son los retos que está viviendo no solamente el país, sino la humanidad. Hay una película hace poquito bastante interesante que se llamó Contagio, que hablaba más o menos y se basó en la experiencia con la influenza de hace unos años aquí en México, donde, claro, cuando se conoce la vacuna y se llega a la vacuna en esta película, pues es una cuestión que maneja completamente el ejército estadounidense, las políticas estadounidenses, y que poco a poco se empieza a establecer. Es decir, no es algo que esté como en las manos de yo quiero mi vacuna y la voy a tener, sino es una cuestión verdaderamente de Estado, y para eso tenemos a los estados, y para eso tenemos a los gobiernos, y en estas condiciones, si no se logra tener un orden como lo está estableciendo no solamente el gobierno mexicano, sino muchísimos gobiernos, esto se vuelve y se puede volver verdaderamente caótico, ¿no? Entonces, la propuesta que sigue México y que siguen prácticamente todos o muchísimos estados es, primero, establecer a los grupos más vulnerables, no vulnerables ni siquiera en lo económico, sino vulnerables en la cuestión de salud, que son los empleados de salud, que son los adultos mayores o los que tienen algún tipo de comorbilidad junto con esos adultos mayores, y poco a poco establecer a los grupos menos vulnerables en cuanto a estos elementos. Pero es un orden, y esto es impedir un poco el caos, y es que el Estado sirva para eso, porque esto es importante. El Estado con Andrés Manuel vuelve a tener esta presencia que no había tenido, y vuelve a ser como parte de decir, quien manda es la gente, quien manda son los intereses colectivos y no los intereses de unas cuantas personas, ¿no? Y claro, muchísimos están, buscando la vacuna, pero otra también tratando de hacer grandes negocios, ¿no? Que también es uno de los elementos que digamos, este liderazgo que tiene que tener el Estado en cuanto a la vacunación, pues son los que también impiden estas grandes negocios que ya muchísimos quisieran hacer. Y claro, es una cuestión importantísima, y es una cuestión de ver por el conjunto de la población y no por unos cuantos intereses. Que estos grupos pidan su vacuna, ¿por qué yo no me puedo vacunar si yo tengo el dinero? Pero además de eso, que utilicen ese discurso, porque en ese discurso también se basan, para decir que se va a utilizar con fines electorales la vacuna, me parece que es de lo más ruin que podemos hacer, y es muy ruin de Víctor Trujillo, que pues él sea uno de los principales o el iniciador de estos discursos que van enfocados pues a un golpeteo y que están llenos de mentiras y de falacias. Y bueno, pues para cerrar, mi querido Jorge Gómez Naredo, para que les siga ardiendo el asterisco y sigan haciendo chile con la cola, como digo yo, aquí en Sin Censura, estaba viendo, yo tengo mis reservas sobre estas encuestas, sobre todo de Massive Caller. Pero Massive Caller muestra dos cosas importantes: que cierra Andrés Manuel López Obrador el 2020 con aumento en su aprobación, anda por ahí de acuerdo a Massive Caller, del 51% de aprobación. A mí me parece muy bajo, muy modesto para lo que yo percibo, pero bueno, asumiendo o considerando sin conceder 51%. Y la más interesante de las cifras, desde mi perspectiva, es a una pregunta que hace Massive Caller acerca de si López Obrador es o no un peligro para México. El 56% afirma que no. O sea, de alguna u otra manera esto también confirmaría lo que dijo el presidente en Oaxaca este fin de semana, que a pesar de las campañas en su contra, de las campañas de desprestigio, de las campañas, pues la mayoría de los mexicanos no están pues tragándose el cuento, mi querido Jorge.
Sí, eso es importantísimo. Hoy lo repitió también en la mañanera, ¿no? Explicó cómo era el cerco informativo de hace algunos años, ¿no? De hace una década, 2 décadas, y de cómo los medios de comunicación tradicionales tenían, digamos, este cerco, ¿no? Y solamente, pues, se difundía lo que ellos querían que se difundía y los intereses que ellos querían que fueran. Y yo creo que eso se ha desmoronado y espacios como el tuyo, las redes sociales, muchísimas formas en cómo la gente puede comunicar y cómo la gente puede evidenciar lo que realmente está pasando y no lo que dice Jesús Silva Gerson o el Reforma o todos estos medios que ya sabemos qué es lo que van a decir. Eso ha hecho que haya una conciencia de la población para ver qué es lo que está sucediendo realmente, y esto se evidencia en muchísimas encuestas, no solamente en esta de Massive Caller, sino en otras encuestas donde la popularidad de Andrés Manuel, a pesar de la pandemia, a pesar de especialmente el gran golpeteo mediático que han hecho los medios tradicionales y varios actores y también desde redes sociales, pues se ha logrado parar, ¿no? Se ha logrado desactivar y me parece que Andrés Manuel tiene una buena aprobación en la gente, tiene amplios sectores en la gente que lo apoyan, que lo defienden y que todos los días están, digamos, trabajando contra esa guerra sucia, y esos son esfuerzos importantísimos y eso es parte, este logro, ¿no? El logro del gobierno de Andrés Manuel no es un logro solamente de un presidente, no es un logro de una persona, sí, es importantísima esa persona y creo que genera muchísima unidad, pero es un logro colectivo, es un logro de todos los esfuerzos que se hacen desde los medios de comunicación. Antes le llamamos alternativos, ahora son distintos, ¿no? Ya, pero desde estos espacios me parece que se da una batalla importantísima, porque al fin y al cabo es la batalla por la transformación de un país, es la batalla por no regresar a lo que teníamos, por no regresar a estos enormes espacios de corrupción que había en el gobierno, por no regresar a las mentiras y por no regresar al cinismo del PRIAN, ¿no? Que ahora pues tan cínico, pues ya va a ir en práctica en varios estados junto, ¿no? PRI, PAN, ya no importa. Yo creo que eso es algo importantísimo y eso nos demuestra que el gobierno, que la apuesta para transformar este país es la apuesta que nos da, digamos, esta esperanza que no existía con los gobiernos del PRIAN, y me parece que se demuestra en las encuestas, pero esto es un trabajo de todos los días, es decir, o sea, no podemos dormirnos, no podemos decir ya la gente está muy bien y todo está muy bien, no, porque las guerras sucias, el dinero invertido en estas campañas de odio no se va a detener y al contrario, se está intensificando, y entonces por eso es muy importante que el cambio lo hacemos y se hace todos los días en este país. Jorge, nada más para aclarar, ¿por qué no creo mucho en estas encuestas como la de Massive Caller? Para mí es revelador que a pesar de que son las encuestas que normalmente llevan, desde mi opinión, un sesgo para golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que siga teniendo buenos números el presidente. Pero vean nada más por qué no creo mucho en estas encuestas de Massive Caller. Si el presidente Andrés Manuel López Obrador, una de las preguntas de la encuesta, si el presidente Andrés Manuel López Obrador fuera su vecino y usted tuviera que ausentarse por varios días, ¿le confiaría las llaves de su casa? No, pues no mamen, nomás falta que pregunten, si necesita poner una cámara de vigilancia, ¿confiaría en Andrés Manuel López Obrador? Si tuviera que mandar a hacer un trabajo de herrería, ¿se lo pediría? ¿Qué preguntas tan más pendejas, la verdad? Pero bueno, de las cosas por las que cuestiono estas encuestas, mi querido Jorge. Sí, no, y fíjate que esa encuesta, es una casa encuestadora, se supone que está en Monterrey, era una casa que contrató Ricardo Anaya en el proceso electoral, yo creo que desde el 2017 quizá, o especialmente también el 2018, le pagó bastantes recursos, y era como la encuesta que Ricardo Anaya lo ponía en el primer lugar, ¿no? Entonces estos encuestadores de Massive Caller, que generalmente hacen encuestas a nivel local, a
nivel federal y no sé cuántas cosas, pues responden a quien está pagando las encuestas, ¿no? Es una de las casas encuestadoras que, como bien lo dices, hay que tener mucho cuidado con ello, pero además ahí se ve completamente la mala leche, ¿no? O sea, lo de las llaves, ¿no? Lo de si es un peligro para México, o sea, es un peligro para México, es una encuesta, esa es una pregunta de golpeteo político, ¿no? Entonces sí me parece que son muchísimas de esas encuestas, pero a pesar de ello no pueden ni siquiera poner como tal, ¿no? O sea, incluso la encuesta de Mitofsky, que no sé si estaba con El Economista, de Roy Campos, en esto, que hacía, digamos, un seguimiento diario de cómo va Andrés Manuel, empezó a bajarlo, pero llega un momento en que ya no pueden, y entonces también ellos tienen que digamos, tampoco pueden bajarlo tanto, ¿no? Pero se nota especialmente cómo es esa parte de cómo las utilizan, ¿no? Y cuáles son sus posturas. Pero digamos que lo más importante en este punto es que hay un claro apoyo a Andrés Manuel, y que estas encuestas y muchísimas otras encuestas, a pesar de que quisieran ver a Andrés Manuel pues por los suelos, con la gente en contra de él, no han podido hacerlo, ¿no? Ya sabemos cómo se manejan muchísimas de esas encuestas, y por eso a veces te sorprende. Hace una semana exactamente Jesús Silva Gerson en Reforma se dijo sorprendido que cómo era posible que en las encuestas Andrés Manuel tuviera más del 60% de aprobación si ellos veían que todo era un caos, ¿no? Entonces eso también es muy chistoso, cómo estas personas han querido utilizar estas encuestas y han querido utilizar este discurso, y pues simplemente no han podido, porque hay un apoyo muy fuerte de las bases y hay un apoyo muy fuerte de los mexicanos hacia la gestión de Andrés Manuel, porque están viviendo cómo están cambiando las cosas y cómo existen estos apoyos sociales y cómo existen este regresar a una esperanza en que el país puede ser distinto. Así es, mi querido Jorge Gómez Naredo, ¿dónde revisamos tu trabajo? ¿Dónde te apoya la gente? ¿Dónde te comparten? ¿Dónde te leen, por favor? Bueno, pues digamos que ahorita estamos coordinando el periódico físico de Regeneración. Hay una página que se llama Morenaflix. En esa página están, digamos, los periódicos PDF del Regeneración, y ahí los pueden descargar. Y bueno, también estoy en Polemón, en revista Polemón.mx, y bueno, las redes son Revista Polemón en Facebook y Revista Polemón también en Twitter. Y bueno, en mi cuenta personal, que es J. Genaredo, ahí nos podemos encontrar, dialogar y todo. Para que veas que estoy al pendiente, mi querido Jorge Gómez Naredo, mira lo que me llegó acá a Sonora. Regeneración, edición especial. Unidad y movilización ante las mentiras y el embate de la derecha. Unidad y movilización. Ahí estamos al pendiente, Jorge Gómez Naredo. Te mando un abrazo, hermano, y que sigan los éxitos, y para atrás ni para agarrar impulso. Así es, igualmente te mando un fuerte abrazo, saludos a ti y a todos los que te acompañan en Sin Censura, y a todos los que lo escuchan, que es un público siempre muy crítico, muy atento, y yo estoy muy contento de estar acá. Un abrazo, viejo. Gracias. Es Jorge Gómez Naredo, director del periódico Regeneración, colaborador de la revista Polemón y obviamente colaborador de este espacio libre como el viento Sin Censura.